Muy bien, ¿están listos para la palabra? Muy pocos amenes. ¿Están listos? Diga, yo estoy listo para la palabra. Qué bueno, muy bien. Vamos a continuar con esta serie. Este es el tercer mensaje. Mensaje número 3, preparándonos para el 2018. Tenemos que estar preparados sobre cómo vamos a vivir. Y le he compartido ya 2 mensajes. Hemos visto 10 puntos o 10 principios sobre la fe. Y hoy vamos a ver otros cuantos más para que usted viva el 2018 en fe, como dice la palabra. La base es Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos creen? Al judío primeramente y también al griego. Alguien me preguntó, bueno, yo no soy ni judío ni griego, soy mexicano. ¿Cómo está aquí? Bueno, es que los judíos, a todos los que no eran judíos, los englobó ahí el apóstol en los griegos, ¿verdad? Entonces, siendo judío o no siendo, ahora nosotros entramos en esa bendición de no avergonzarnos del evangelio, porque ahora somos hijos de Dios. Todas las promesas que Dios les dio al pueblo judío, ahora son en nosotros a través de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora las podemos tomar porque son nuestras. Somos bendecidos y somos privilegiados de ser parte de esa familia espiritual que Dios nos ha dado. Por eso ahora entramos ahí. Y vea lo que dice, porque en el evangelio dice el verso 17, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por fe. Todo en el evangelio, todo en la palabra de Dios es por fe. Y luego dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es que tenemos que vivir por fe. Por eso es que en este inicio de año tenemos que poner la base. ¿Cómo voy a vivir? En la fe. En la fe que brota de la palabra de Dios. Ya hablamos que tu fe puede mover montañas. Dios está en el asunto de mover montañas. Amén. Que tu fe hace que tus sueños se realicen. Que la fe produce persistencia. Que esperar es esencial para tu fe. Que Dios siempre está a tiempo. Que tienes que creer antes de poder ver. Que tienes que elegir confiar en Dios. Desarrollar hábitos que producen fe. Que tienes que hablarlo para que lo veas. Que la fe es dar gracias a Dios por adelantado. Eso ya lo hemos compartido. Ahora vamos a Proverbios 3:9. Todos esos principios ya están. De hecho ya están ahí grabados en YouTube o en el Facebook. Usted los puede ver, la predicación. Si no escuchó los mensajes, ahí los tienen ya en la red, en el internet. Hoy vamos a entrar a ver otros principios para vivir en fe. Dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. ¿Cuántos dicen amén? En Dios ha puesto en nosotros una producción. Somos personas con la capacidad de producir. Amén. La iglesia es un generador de producción, de producir cosas espirituales que se transforman en materiales. Por eso estamos a punto de multiplicarnos. Mire, ponga atención, si tan solo usted analiza esto, si nos multiplicamos uno por uno, se llena todo el auditorio que hay aparte. Amén. Pero Dios no nos multiplica por uno, nos multiplica por miles. Amén. Dice la palabra, si uno hace huir ¿a cuántos? Uno hace huir a 1000, 2 ¿a cuántos? A 10,000. Entonces, en Dios tenemos una capacidad de producir. Está ahí, Dios lo puso en nosotros. Y dice la palabra, entonces Él, ¿quién? Dios, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Aleluya. Eso habla de bendición.
¿Cuál es el punto? Punto número 1 para este 2018, vivir en la fe. Deja que Dios te diga qué dar. No le digas tú a Dios cuánto vas a dar. Deja que Él te diga lo que tú tienes que darle a Él. Cuando te conviertes en una persona de fe, escúchame, cuando tú llegas al punto de que te conviertes en una persona de fe, tú aprendes a dar de acuerdo a lo que Dios te dice que des. Grábese eso en esta mañana. No dejes que otros te presionen. No dejes que alguien te manipule o te acuse sobre el dar. Deja que Dios lo haga en ti a través de su palabra, a través de tu experiencia, a través de vivir en los principios de Dios. Porque esto es una realidad. Hombres y mujeres de fe aprendemos a dar de acuerdo a lo que Dios nos dice que demos. Por eso no te limites, escúchame, no te limites al dar. Porque ahí está el problema en la mente. Pensamos y razonamos, creo que esto es lo que yo creo que puedo dar. Y nosotros ponemos cantidades o ponemos argumentos, vemos nuestras entradas, vemos el manejo que tenemos y nosotros decimos, yo creo que yo puedo dar esto razonablemente. Creo que esto es lo suficiente que yo puedo dar. Pero escúchame, ese tipo de dádiva no requiere nada de fe. ¿Lo capta? Ese tipo de razonamiento y del darle a Dios así, bajo ese argumento de decir, bueno, yo creo que puedo darle eso no requiere fe, porque eso es lo que tú puedes hacer razonablemente. En vez de eso, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que quieres que yo dé, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que dé? Atrévete a preguntarle eso. A través de mí, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cuánto requiero o cuánto requieres tú que yo confíe en ti para poder atreverme a dar pasos de fe? La promesa está dada. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Eso quiere decir que primero es Dios. Tú vas a honrar al Padre cuando tú primero piensas en Él y le das a Él. Antes de que tú hagas una partida para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar la casa, para pagar no sé lo que tú vayas a pagar, lo primero que tú tienes que decir, esto es de Dios. Y luego vendrá lo demás. Eso es la primicia. Y Dios quiere que honremos con eso. Porque hay una diferencia entre dar por vista y dar por fe. Hay una gran diferencia. En el transcurso de los años, mi esposa y yo hemos aprendido muy bien este principio de dar por fe. Dar por fe. El Señor nos pide el 10%, que son nuestros diezmos. Es un principio en la palabra. Antes de la ley, durante la ley, después de la ley y en el Nuevo Testamento. Es un principio que si tú lo practicas lo vas a vivir. Lo vas a disfrutar. Tu economía va a ser bendecida. Aquí está en la palabra. Pero hay una diferencia entre dar por vista y dar por fe. El Señor nos pide que demos el 10%. Eso es de Él. Pero tus ofrendas, ¿qué porcentaje das en tus ofrendas? ¿Te atreverías a ir más allá este año? ¿Te atreverías a creerle a Dios por ir por más? En primer libro de Crónicas, capítulo 29, vemos el caso donde el rey David, la gente de Israel dio para la construcción del templo, que Dios le dijo a David que reuniera una cantidad de dinero.
Los teólogos han calculado la cantidad, la suma de todo lo que reunió David y junto con el pueblo, 752 millones de dólares actuales. Por eso el templo de Salomón, cuando lo construyó, era la obra más grande que había en todo el mundo. Ni los babilonios ni los romanos superaron la obra como lo hizo Salomón. Porque la provisión ya estaba ahí. Ellos se atrevieron a darle a Dios. Y Dios le dijo al rey David que anunciara su ofrenda públicamente. Usted ve ahí, lo va a leer. ¿Para qué? Para que todos supieran que también el rey se iba a sacrificar al igual que todos los demás. Porque dice, honra al Señor con todas tus riquezas y con lo mejor de lo que tú produces. Honra al Señor. Te hago la invitación en este inicio de año. Honra al Señor con tus diezmos y honra al Señor con tus ofrendas. Porque entonces vendrá la multiplicación de Dios sobre tu vida. Nosotros en particular, los pastores, nos hemos atrevido a dar a Dios por porcentaje. Y nosotros nos hemos atrevido y estamos dando el 35% a Dios de todo lo que Él nos da. Lo hemos aprendido. ¿Y saben qué? Dios ha sido fiel en su cumplimiento. Por eso yo te invito hoy, en esta mañana, a que te atrevas a entrar en otra dimensión de fe en el dar. Marcos 10:48, punto número 2. Elige la fe por encima del miedo. Dile al que está a tu lado, no tengas miedo. No tengas miedo. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Si tú vas a tener un nuevo comienzo, comienza con fe en tu vida. Amén. Comienza con fe. Tienes que enfrentar tus temores. No permitas, no dejes que ellos te controlen, porque el temor tiene la capacidad, tiene la habilidad de paralizar tu potencial. Si el temor se apodera de tu corazón, de tu vida, de tu mente, te va a paralizar. No te va a permitir despegar. El temor va a evitar que tengas fe en tu vida. Por eso, cuando elegimos el miedo sobre la fe, ¿sabes lo que pasa? Cuando alguien acepta el temor, el miedo, lo que esa persona recibe o experimenta es que se hace escéptico, o sea, no cree nada. No cree nada. Se hace escéptico porque el temor es lo que produce. Entonces, si tú tienes miedo de intentar algo nuevo, tienes que hacerlo a un lado en esta mañana y atreverte a dar pasos de fe. Cuando el temor está en una persona, se hace egoísta, está temerosa de comprometerse con Dios. Por eso personas no hacen compromisos serios con Dios, porque hay un temor en su interior. ¿Por qué alguien no se quiere casar y quiere vivir en unión libre? Porque tiene temor. Y no quiere legalizar su relación, porque tiene temor al compromiso. Tiene temor a la responsabilidad. Y dice, no, mejor así. Pero ese tipo de relación no funcionan. Ese tipo de relación no son bendecidas. Se hace egoísta la persona. Se hace corta de vista. Cuando hay temor, esa persona está enfocada en el pasado y no en el futuro. Bartimeo, que está hablando aquí en la palabra, era un hombre ciego que Jesús encontró ahí, en Marcos 10. Enfrentó un miedo que, digamos, es familiar a muchos de nosotros.
¿Qué tipo de miedo enfrentó Bartimeo? El miedo al rechazo. Dígale que está a tu lado, nadie te va a rechazar. Dios no te rechaza. El Señor no te rechaza. Porque ese mismo espíritu se mueve hoy en la sociedad, en la gente. El miedo a ser rechazado. Él sabía que gritarle a Jesús en medio de esa multitud no era lo correcto. Bartimeo lo sabía. Él sabía que las personas iban a voltear a verlo, que lo iban a regañar. Él sabía que Jesús era el único que podía ayudarlo. Lo sabía. Por eso le gritó a Jesús. Y vea lo que sucedió cuando llamó a Jesús. Dice que todos alrededor le dijeron: no hagas eso. Bartimeo, cállate. Bartimeo, no hagas una escena. Jesús está muy ocupado. No está interesado en ti. Él tiene cosas más importantes que hacer. Cosas como esas le dijeron, lo bombardearon. Porque el enemigo es lo que hace. Levanta esas voces y te dice: hey, no clames a Dios, no clames a Jesús. Él está muy ocupado. Hay más personas más importantes que tú. No te va a escuchar. No hagas caso. Son las voces del enemigo que se levantan. Pero Bartimeo sabía una cosa: era su oportunidad. Era su oportunidad de fe y no la iba a desperdiciar. Era la oportunidad que tenía. Que Dios estaba interesado en él. No hagas una escena. ¿Qué pensará la gente de ti? Esas voces lo que hacen es que evitan en nuestra vida que experimentemos la fe. Cuando tú veas una oportunidad para cambiar, hay dos tipos de voces, internas y externas, que te dirán que no te muevas. Que no muevas la dirección de tu vida, que no muevas la dirección de tu familia, que no te muevas a dar un paso de fe. Voces que se levantan por parte del enemigo. Pero escúchame en esta hora, Dios te está pidiendo que hagas algo más grande. Dios te está pidiendo que te atrevas a creer en Él. Dios lo que nos pide es que nos atrevamos a depender de Él completamente. Completamente. Que tu vida dependa de Dios completamente. Y eso parece un poco aterrador. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que mi vida dependa de Dios? Sí, que tu vida esté entregada a Él completamente. Porque Dios nos pide que confiemos en Él. Y tenemos solamente una decisión: decirle sí a Jesús. Porque tú te puedes quedar con tus miedos y ser quien eres el resto de tu vida y no dar pasos de fe en este año, y te quedarás en el mismo lugar. Te quedarás en la misma posición, y Dios no quiere eso. Dios te hizo para las grandes ligas. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado: Dios te hizo para las grandes ligas. Recíbelo. Dios te hizo para las grandes ligas. Si vas a ser un médico, el mejor médico, el más grande. Si vas a ser un abogado, el mejor abogado. Si vas a ser un empresario, el más exitoso. Si vas a hacer lo que tú quieras hacer, para las grandes ligas, en el nombre de Jesús. Pero tienes que dar pasos de fe. Tienes que vivir por fe. Vivir por fe. Escúchame algo. Dios siempre está esperando encontrarnos del otro lado
de cualquier paso que tú des en fe. Lo voy a repetir. Dios siempre te está esperando del otro lado. Si tú te atreves a dar pasos de fe, si tú te atreves a creer, Él te está esperando del otro lado. No vas a estar solo. Si te atreves a creer por un milagro, Él te está esperando ya con el milagro de aquel lado. No te quedes en la misma posición. Iglesia, no nos quedemos en la misma posición. El Señor nos está esperando ya del otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Él ya está esperándonos, diciendo: vamos, iglesia, den un paso más. Un paso más de fe. Él está ahí esperándote. Por eso no recibas el espíritu de temor, de miedo que anda por ahí circulando en las calles. No lo recibas. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No, Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Aleluya. Marcos 10:51, vemos un tercer principio. Una fe secreta, una fe escondida, es una fe superficial. Pregúntale que está a tu lado: ¿cómo es tu fe? ¿Es secreta? O sea, nadie sabe que tú eres cristiano. En tu casa tú eres el único cristiano y nadie sabe. En tu trabajo tú eres el único cristiano y nadie sabe que tú eres cristiano. Porque eres un cristiano secreto. Eres como el servicio secreto, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Nadie sabe que ahí anda alguien vigilando. No, no tiene que ser así. Porque sería una fe superficial. Si tú eres el único cristiano en tu casa, todos deben de saber que tú eres un cristiano. No porque se los digas, sino por tu testimonio. Si tú eres el único cristiano en tu trabajo, todos deben de saber que tú eres cristiano. No porque se lo digas, sino por tu testimonio. Tú eres el que llega siempre puntual. No hubo amenes. Tú eres el que cumple siempre, que es responsable, que obedece al jefe. Tiene que ser responsable. Ahí vemos un principio. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Dice la traducción viviente: mi rabí, le dijo el ciego, quiero ver. Tienes que hablar tus metas, publicar tus objetivos, anunciar la intención que hay en tu corazón. Tienes que decir ese cambio que deseas hacer en tu vida. Lo que estás pidiendo a Dios que haga. Hoy es muy fácil hacerlo. Están las redes sociales para que tú publiques lo que Dios está haciendo contigo, lo que tú vas a hacer en Dios. Ya déjese de publicar cosas de política, cosas que no tienen ninguna edificación. Le he dicho y le he mencionado varias veces que publiquemos la palabra de Dios. Amén. Entonces, para llegar a este punto, tenemos que aclarar lo que realmente quiero. Tienes que aclarar en tu vida lo que realmente quieres hacer. Y luego tienes que declararlo públicamente. Necesitas decirlo a todo el mundo. Porque una fe secreta, una fe que se esconde, es una fe superficial. No, es que es entre Dios y tú. Y nadie lo sabe. Es secreto el asunto. No, es que son cosas entre Dios y yo. No. Este principio nos va a revolucionar. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Pregunta, ¿qué Jesús no sabía lo que este ciego necesitaba?
Él camina, Jesús va hacia el mendigo ciego que está sentado ahí en el suelo, ahí por el camino, y le pregunta: ¿qué te gustaría que yo hiciera por ti? ¿Qué no sabía ya Jesús lo que necesitaba el hombre? ¿No podía Jesús leer su corazón, su mente? ¿No sabía cuál era el problema de esta persona? Claro que sí, Jesús ya lo sabía. Jesús sabía cuál era el problema de este hombre. Así que, ¿por qué Jesús lo mira y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué es la pregunta? ¿Sabe por qué? Lo estaba haciendo para beneficio de Bartimeo. El Señor Jesús le estaba dando la oportunidad a Bartimeo de que él declarara. Por eso le pregunta. Él permitió que Bartimeo declarara públicamente su fe. Bartimeo dijo: quiero que me sanes. Quiero que me sanes, le dijo. Entonces tú no le pides a una persona que te sane a menos que tú creas y tengas fe que Él puede hacerlo. Amén. Por eso es que el Señor nos pide a nosotros que declaremos qué es lo que nosotros digamos, qué es lo que Él va a hacer, lo que nosotros pedimos que Él haga en nuestra vida. Bartimeo estaba diciendo, en otras palabras, que creía en Jesús, que Jesús tenía poder para sanarlo, que Jesús era la persona quien decía que era, que Jesús tenía el poder de cambiarlo y que Jesús haría exactamente eso. Por eso la oportunidad de Jesús delante de Bartimeo fue una declaración de fe para Bartimeo. Fue una declaración de fe. ¿Qué quieres que haga contigo? Fue eso, una declaración. Dime. Porque si tú dices algo, es porque tú crees, le está diciendo Jesús, que yo puedo hacer eso. Y aquí está el punto. Jesús te hace ahora mismo la misma pregunta que a Bartimeo. Comenzando este año, hoy el Maestro te hace la misma pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? No lo pienses, escríbelo. Señor Jesús, yo quiero que hagas esto. Porque si tú lo dices, si tú lo escribes, si tú lo publicas, tú estás diciendo: yo creo en alguien que puede hacer un milagro conmigo. Si tú lo haces, tú estás diciendo: yo creo que Jesús puede hacer esto que estoy pidiendo. Por eso que hoy Él te lo pregunta. Todos los días, cada mañana, Jesús va a tu vida, allí en tu recámara, allí en tu momento de oración. Jesús te hace la misma pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cómo responderías a Dios? Porque Dios quiere que tú lo publiques, que tú lo anuncies. Porque Dios quiere usar tu vida. Porque Él quiere bendecirte, pero Él quiere que tú creas a Él. Él quiere darte cosas poderosas en tu vida, pero tienes que pedirlo en la fe. En la fe. Es el tiempo de levantarnos en la fe y decir: Señor, yo pido esto. Una sanidad, un milagro, un cambio, una restauración en tu matrimonio. Lo que sea que tú quieres que Él haga por ti, hay que anunciarlo, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y cuando tú lo declaras, entonces tu confianza crece. Entonces comienza a surgir una confianza en tu interior. Hace algunos años, en el 2008, por allá, 2007, yo estuve en Tijuana, en lo que fue la licenciatura en ISUM, se llama ISUM, Instituto de Superación Teológico Ministerial.
Y hubo un maestro que llegó, teníamos maestros por 2 semanas en el mes, y un maestro de Juárez, se llama el pastor Moisés Chávez, un gran maestro, un hombre de mucha fe y de mucha trayectoria, nos dio la materia de comunicación ahí en ese seminario. Y desde que él llegó, todos los días, él entraba a la clase y entraba gritando, y gritaba esto: 1000, 1000, decía, 1000. Y nosotros nos quedábamos así todos, éramos como más de 50 alumnos. Y nos quedábamos, ¿qué le pasa? Y luego otra vez entraba y decía: 1000, 1000, 1000. Todos los días así estuvo. Durante las clases yo le pregunté: oiga, ¿por qué usted entra así gritando? Y dice: es que quiero que hagan algo. Quiero que te lleves esta visión de parte de Dios. ¿Cuál visión?, le dije yo. Que tú le creas a Dios por 1000 para tu iglesia. Y por 2 semanas nos estuvo gritando la visión. Y decía: 1000, 1000, 1000. Y cada vez que nos veía durante esa quincena ahí en la escuela, decía: 1000, 1000, 1000. Y decía: ahí donde Dios te ha llevado, créele que Dios te puede dar 1000 en tu iglesia. Y no sé si ustedes recuerdan, cuando yo llegué de ese seminario, mandamos a hacer unas playeras, los que se recuerdan, que decían 1000. ¿Se acuerdan? En ese tiempo, hace ya años, hicimos unas playeras que decían 1000, 1000. Hubo un tiempo que los viernes, un tiempo que Dios me inquietó y que cada viernes nos quedábamos a orar, ¿se recuerdan? Terminábamos el servicio del viernes y nos quedábamos a orar todavía un tiempo más. Lo estuvimos haciendo por un tiempo, porque yo traía esa pasión de que la iglesia nos enamoráramos, que la visión que pudiéramos tener para la iglesia es poder tener un auditorio para 1000 personas. Pero nació ahí, en ese seminario. ¿Sabes por qué? Porque este hombre de Dios lo comenzó a publicar. Y eso captó nuestro espíritu. Por eso yo creo en este principio de decir: vamos, publica lo que Dios quiere hacer contigo. No te quedes callado. La visión está a punto. Está a punto de realizarse. Porque pronto vamos a tener aquí 1000 sillas. Y Dios llenará con la salvación de 1000 personas. Amén. Publica lo que Dios quiere hacer contigo. Publícalo, decláralo. Dile: Señor, yo quiero que bendigas mi casa. Yo quiero que bendigas mi hogar, que restaures. Lánzate en fe este año, para que tú lo veas. Hace 4 años aproximadamente inauguramos esta parte, pero ya viene el cumplimiento de la segunda parte. Ya viene. Santiago 2:20, principio número 4. La verdadera fe es activa, nunca es pasiva. La verdadera fe es activa, nunca pasiva. Dice la traducción viviente de Santiago 2:20: ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Y yo tengo otra pregunta: ¿es la fe simplemente un estado de ánimo? Algunos lo ven de esa manera. Un estado de ánimo, un atributo pasivo de un cristiano, esperando que Dios haga algo para ti. Pero escuche lo que dice el principio: la verdadera fe no es pasiva. La verdadera fe es
activa. No estés esperando a ver lo que Dios tiene para ti. Bueno, yo pido esto a Dios y me siento por ver una promoción, por ver una sanidad, para que Dios me bendiga. Voy a esperar que Dios lo haga en mi vida. Y me siento aquí a esperarlo. No es así, mis amados. La fe es activa. La fe que brota de la palabra de Dios para nosotros no es pasiva. Es un compromiso. Por eso la fe tiene que tener compromisos. La fe es activa a través de tus compromisos. Ve tu estilo de vida y la clase de acciones que le siguen a tu estilo de vida es el resultado de tus compromisos, de lo que tú has tomado la decisión hacer. Esa es la verdad. Si tienes una fe que es real, esa fe real se va a demostrar. Se va a demostrar. Por eso la fe tiene que activarnos. Por eso, por ejemplo, cuando tú eres bautizado, si tú eres bautizado, hiciste una declaración a Dios y la gente a tu alrededor vio que tú te bautizaste. Dijiste, estoy dentro del agua y dentro de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque hiciste una acción de bautizarte. El bautismo no te salva. Claro que no. El bautismo es un acto de obedecer lo que Jesús dijo que hiciéramos. Pero la fe en Jesús, la fe activa, te llevó a ese compromiso de bautizarte. Por aquellos que están aquí hoy que no se han bautizado después de creer, como lo dice la palabra, toma esto para ti. Tienes que bautizarte. La fe es probada. Y el bautismo es un compromiso que tú tomas con Dios, con su iglesia. Por eso la fe en Dios es activa. Y no quiero que malinterprete esto. Tu salvación no se basa en obras. El viernes, a través del mensaje de la justificación de nuestra hermana Diana, nos lo explicó muy bien. Excelente. No son las cosas que yo hago. No, tu vida cotidiana, tus acciones como hijo de Dios mostrarán que eres un verdadero cristiano. Pero la fe es activa. La fe te tiene activo, no pasivo. Así que analice esto y reciba esto para tomar pasos en la fe activa. Lo primero que tienes que hacer para que tu fe sea activa, celebra el don de la gracia de Dios sobre tu vida. Celébralo. Fuiste salvo porque Jesús te ama. Y Él quiere que estés con Él el resto de la eternidad. Entonces celebra el motivo de la gracia de Dios sobre tu vida. Número 2, muestra tu fe. Como los que son casados. Levanten la mano los que son casados. El anillo que tú traes ahí en tu mano, si eres casado debes de traer un anillo. Sí, si no lo traes, dele un codazo a su esposa o su esposo y dígale, ¿dónde está el anillo? Porque el anillo refleja tu compromiso. Y el anillo es un símbolo de que tú le perteneces a una mujer. El anillo lo que hace es que declara de forma visible lo que tú has hecho ya, que te has comprometido. Así como el bautismo no te llevará al cielo, pero sí es un acto de obediencia que te llevará al cielo. Porque Jesús nos mandó
ser bautizados y nos mandó a bautizar. Amén. Por eso tenemos que mostrar nuestra fe. Por eso nuestra fe no puede ser pasiva, tiene que ser activa. Activa, muestra que tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo? Con tu estilo de vida, con tu testimonio. Comparte tu fe con la gente que te rodea. Si tú estás entusiasmado con lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces hay que compartirlo. Hay muchas maneras de hacerlo. Comparte el evangelio, comparte el amor de Dios. Conéctate con la pasión de Dios, de liberar, de sanar a personas, de dar una palabra de ánimo, de llevarlos a Jesús, a la salvación. Porque la fe es activa, no nos va a dejar estar sin hacer nada. Únase a un ministerio. Aquí en la iglesia tenemos alrededor de 30 ministerios para que usted se active. Para que usted tenga una fe activa, intégrese a un ministerio. Puede ir al hospital, puede ir a la casa cuna, puede ir. Yo no sé qué ministerio o qué acción usted pueda hacer. Puede orar, cualquier ministerio va a mostrar tu fe activa. Una fe activa no nos deja estar pasivos sin hacer nada por el reino de Dios. Que este año hagas algo por el reino de Dios. Que este año hagamos algo más por el reino de Jesucristo. Que no nos pasemos otro año sin poder hacer algo por el reino de Jesús. Podemos hacer cosas, marcar la diferencia en una persona, en una vida, cuando mostramos una fe activa. Amén. Dígale que está a su lado, es tiempo de compartir el evangelio de Jesús. Compártelo. Así es que este año el Señor nos pone el reto de vivir por fe, de vivir en la fe y de movernos en fe a través de sus principios, de sus mandamientos. Y esto va a ser una bendición para nosotros y será una bendición para los que estén cerca de nosotros. Amén. Así es que en esta mañana necesitamos activar nuestra fe, no estar pasivos. Actívese en el ministerio de la iglesia, en la visión de la iglesia. No tenga una fe secreta, escondida. No, declare lo que Dios quiera hacer con usted. Número 2, número 3, elija la fe por encima del temor. Y número 1, dígale a Dios lo que Él puede hacer a través de usted para honrarlo en el dar, en las dádivas, en las acciones de darle a Él. Que tu fe te marque en tu vida a través de que Dios te diga qué hay que dar. Amén. Quiero que nos pongamos de pie en esta mañana y hagamos una oración. Le digamos al Señor, aquí estoy para arrancar este año tomado de la fe en ti, Señor, en tu palabra. Ahí donde estás, cierra tus ojos en esta mañana y dile, Señor, aquí estoy delante de esta palabra, delante de este mensaje. Dile, Señor, yo quiero vivir por fe. Como tu palabra dice, más el justo por la fe vivirá. Dile, yo quiero comenzar este año 2018 para vivirlo por la fe. Todos los días que mi caminar sea de fe, Señor. En mi casa, en mi hogar,
en el trabajo, en la escuela, donde quiera que yo esté, que mi desarrollo sea basado a través de la fe. Dígale, porque yo creo que este año es el año agradable de tu bendición sobre mi vida. Es el año agradable. Es un año de bendición. Es un año de restauración. Es un año para ver la gloria y la majestad de tu presencia. Por eso hoy, dígale, hago un compromiso para vivir por fe. Junto con mis hermanos, delante de este mensaje que hoy tú nos has hablado, dígale, hago un compromiso, Señor, para vivir en la fe, en tus principios, en tus mandatos. Un compromiso para vivir en fe, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.